el contexto, la MLS y todo, que engloba todo alrededor del jugador, después de la estructura del modelo de juego, cómo lo tenemos estructurado y cómo trabajamos los comportamientos individuales con balón o con pala. ¿Por qué quiero hablar de los comportamientos individuales con balón? Uno, porque creemos que la mejora del jugador, del individuo, es muy importante dentro de su proceso de formación para poder en un futuro adaptarse a un fútbol profesional o de más rendimiento, y también por ser, es mi rol como segundo entrenador dentro del staff, el desarrollar, el estar más concentrado en los comportamientos individuales del jugador para que sea capaz de desarrollar el comportamiento del equipo, de la escuadra, que el primer entrenador quiere realizar. Sin ir más lejos, esto es una pequeña parte de todo lo que engloba a un equipo, a un club profesional, y todo el trabajo que hay detrás. Esto es solo una mínima parte para mantener al equipo en movimiento. Ahora vamos a hablar del contexto, de dónde estamos, de dónde provienen nuestros jugadores. Si veis en la derecha aquí, tenemos la pirámide deportiva del club. Tenemos un primer equipo que juega en la MLS. El primer entrenador es Óscar Pareja, un entrenador con mucha reputación en Estados Unidos y famoso por la promoción de jugadores jóvenes. Después tenemos OCB, Orlando City B, que juega en USL League One, que es como la tercera división, es profesional. Y después tenemos la academia. El entrenador de OCB y a la vez director de la academia es Marcelo Nevelez, que es un entrenador americano-argentino con experiencia en las juveniles del equipo nacional de Estados Unidos. Una cosa importante del club y es del modelo deportivo de las ligas, que tiene una parte positiva: no hay ascensos, no hay descensos. Eso quiere decir más tiempo para los procesos, pero a la vez puede influenciar al jugador a ser menos competitivo. El entorno para mí es muy importante a la hora de desarrollar una metodología o una manera de un proceso de desarrollo en los jugadores, porque hay que comprender dónde vive, de dónde proviene ese jugador, y hay dos puntos claves en el entorno. Estamos en Estados Unidos, en el estado de Florida, donde competimos con otros deportes. No es como en Europa, donde todos los niños juegan fútbol. Aquí no todos los niños juegan fútbol. Probablemente juegan más baloncesto que fútbol americano, y hay que añadirle que los padres no la mayoría ven fútbol, y esto provoca que tengamos jugadores con escasez de ver fútbol en la tele. La segunda parte que es muy importante el entorno es las dimensiones de las ciudades, son enormes, y esto crea que un jugador, para poder jugar con su amigo al fútbol, tenga que ir en coche el padre 15 minutos, se ven en un parque y ahí juegan a pasarse el balón, por lo que tenemos jugadores, esto crea jugadores con buena técnica, pero que no saben utilizarla por falta de experiencia de juego o falta de fútbol de calle. Una vez que sabemos el entorno, el club, y ahora podemos ver dónde pueden tener más deficiencia los jugadores, está la estructura del modelo de juego. Para nada yo la he inventado, no la hemos inventado nosotros. Esto es un proceso de reflexión, de ver cómo otros clubes la tienen estructurada y cómo, y con conversaciones como esta con otros compañeros, con otros entrenadores, llegamos a la conclusión de que para simplificar todo, tanto al entrenador como al jugador, y ayudar al proceso de desarrollo, solo dos fases, con balón y sin balón, que es una corriente que se está llevando mucho ahora en España. Creo que se inició en el Barcelona. Y tenemos dentro de las fases, con balón, sin balón, con la pala, sin la pala, tenemos comportamientos individuales, comportamientos colectivos. Vuelvo a repetir que mi rol como segundo entrenador dentro de un staff del segundo equipo
es ayudar al jugador individualmente para que sea capaz de realizar la idea colectiva que pide el entrenador. Estos son, hoy vamos a hablar, os voy a enseñar cómo estructuro los 11 comportamientos individuales. Esto no es una verdad absoluta. Seguramente alguien pueda ver más, alguien pueda simplificarlo más. A mí me gustan estos 11 porque me ayuda a estructurar los contenidos cuando voy al campo a enseñar al jugador, a darle feedback a los jugadores, y a la vez nos ayuda a ver, a evaluar de qué tiene déficit el jugador. Ahora, para entender un poco más la diferencia entre comportamientos individuales y comportamientos colectivos, aquí tengo dos imágenes. En la izquierda tenemos una situación de juego donde tenemos un número 4 que intentamos con esta manera de estructurar los contenidos, de hacerlo protagonista, de hacerlo hablar o pensar en primera persona. Yo tengo el balón, yo tengo espacio, yo puedo conducir para fijar. Aquí tenemos un número 2 que piensa que necesito moverme, estoy muy cerca de la pala, necesito moverme para que mi compañero, el poseedor, tenga espacio y necesito perfilarme para poder seguir progresando. Y tenemos un número 6 que ve que no tiene línea de pase y quiere moverse entre línea para fijar a estos dos y perfilarse para seguir avanzando. Estos 5 comportamientos. Gracias. Estos 5 comportamientos individuales, cuando se realizan estos pensamientos o estos comportamientos individuales, crean una creación de triángulos y el poder encontrar al hombre libre, que no es más que un comportamiento colectivo de la creación de superioridades posicionales. Aquí tenemos las posiciones, tenemos mejor posiciones que el rival y nos permite avanzar, que no es más que la suma de los comportamientos de los individuos dentro de los jugadores, dentro del equipo. Ahora vamos a ver cómo los trabajamos. Hay que recordar otra vez el contexto. Tenemos jugadores que no ven fútbol, tenemos falta de experiencia de juego. ¿Cómo intentamos cubrir estas deficiencias? Es con la utilización, con mucha utilización de la herramienta del vídeo. Esto no es que lo hayamos inventado nosotros, no es que nos venga de nosotros, es algo que viene lo mismo de reflexiones, de leer papers y libros sobre neurociencia en los cuales hablan de que la acción de observar, cuando se observa una acción que está dentro de tu repertorio en el cerebro, estás estimulando, la persona estimula las mismas zonas del cerebro que si la estuviese haciendo. Por eso creemos que el uso del vídeo, el uso antes de los entrenos puede ayudar al jugador a estar preparándose para el entrenamiento, para acelerar la curva de aprendizaje y cubrir los déficits que puede tener el jugador de percepción al no ver fútbol y a falta de experiencia de fútbol de calle. Aquí tenemos cómo utilizamos el vídeo y cómo entrenamos los comportamientos individuales. Nuestra estructura del entrenamiento grupal, donde están incluidos los comportamientos individuales y los colectivos, se divide en dos partes, una observacional y una en campo. La observacional, donde se ven los contenidos de entrenamiento, y los vídeos de los contenidos,
para que el jugador entre en una fase del qué hacer. Y después en el campo, el tipo estructura de entrenamiento, calentamiento, parte principal y vuelta a la calma, donde queremos que el jugador entre en una fase de cómo hacerlo. Después, otra manera que entrenamos los comportamientos individuales son en entrenamientos individuales que los llamamos rutinas posicionales o también con sesiones de vídeo, pero más personalizadas. Aquí lo que pretendemos con esta estructura del entrenamiento grupal es ayudar al jugador a mejorar la toma de decisión. Al no ver fútbol, puede que esto resulte en una falta de percepción, entonces queremos ayudarle a percibir y después queremos ayudar también la fase de decisión y ejecución. Al no tener falta de experiencia, queremos enseñar o intentar explicar más detalladamente antes de saltar al campo los contenidos para que se produzcan menos feedbacks extrínsecos jugador-coach cuando el jugador está en el campo y provocar más feedback intrínsecos jugador-juego. Y a la vez haya más ejecuciones de las acciones, por lo tanto más intentos, errores y más retroalimentación por parte del jugador. Ahora que hemos visto cómo trabajamos los comportamientos individuales, vamos a hablar. Sí, correcto. Antes de cada entrenamiento hacemos vídeos donde enseñamos a veces algunas de las presentaciones que vamos a ver adelante o también utilizamos vídeos de nuestros partidos o de otros entrenamientos para intentar ayudar al jugador a percibir lo que queremos que haga en el entrenamiento. Por lo que ahora vamos a ver los comportamientos individuales que están dentro del modelo juego. Tenemos 11, aquí tenemos una fila de 5 donde tenemos desmarques de apoyo y aquí están más los comportamientos relacionados con una mejora en la calidad de la posesión y aquí tenemos los comportamientos que están más relacionados con la invasión o con la agresividad con balón. Vamos a empezar por los desmarques de ruptura y ahora vamos a ver una presentación tipo donde hay una explicación de que un desmarque de ruptura, para que el jugador entienda qué es un movimiento hacia adelante donde se quiere superar a un rival y cuándo es mejor utilizarlo, darle un detalle de que cuando el rival está, el defensor, está mirando la pala. Tenemos dos, los estructuramos en dos, desmarque a espalda y desmarque alejado de marca. Ahora lo vamos a ver más detallado. Aquí tenemos cuándo es mejor utilizarlo, que esto desmarca a espalda es cuando el defensor no te mira. Hay que controlar, si es contra la última línea, hay que controlar el timing. Y si un defensor puede ser de una línea de medios o de una línea defensiva, sale a presionar el balón, es un buen momento también para realizar este tipo de desmarques. Este punto sería más táctico y estos desmarques son muy efectivos contra una línea de 4 defensores que solo tiene 2 centrales, donde el delantero se mueve con el central alejado al balón, a la pala, porque este jugador, el central primero, tiene tendencia a solo mirar el balón y poder atacarle la espalda. Después también intentamos ayudar al jugador a que entienda las situaciones que puede provocar o que puede producir. Si un jugador realiza este movimiento, puede ser que haya espacio para el desmarque, que nadie siga al atacante, este delantero queda solo. Puede ser que haya espacio para el poseedor, este defensor lo lee, lo ve y lo sigue, creando espacio para él para seguir conduciendo, o espacios para otros, toda la línea repliega y alguien puede venir entre líneas. Vamos a ver un vídeo. Entonces el Getafe creo que es Mata.
Aquí vemos Jorge Molina se gira y aquí vemos a Mata, está delante del defensor que puede ver pala y atacante. Mata decide venirse a la espalda y una vez que Mata se va a espalda, el defensor tiene tendencia a mirar el balón y Mata le puede atacar, puede hacer un desmarque a espalda. El segundo desmarcamiento es alejado de marca. Son muy comunes entre línea de banda y lateral, o cuando hay una mala basculación, un mal movimiento de la línea defensiva o de la línea de medio y se produce un espacio entre defensores. La clave de este movimiento es controlar el timing para estar en la misma altura de la línea que se quiere sobrepasar, y una vez que recibes balón, importante el control hacia adelante para dejar a los defensores atrás, eliminar defensores. ¿Qué situaciones produce? Puede ser espacio para el desmarque, nadie lo sigue, o puede ser espacio para el poseedor, este jugador se va con él y ahora este tiene espacio para seguir conduciendo. Aquí vamos a ver un ejemplo, otra vez el Getafe, esta vez va a ser Jorge Molina, aquí Cucurella recupera, Jorge Molina ve que hay una mala distancia entre central y lateral, entonces decide separarse de su marca. Defensor tiende a mirar el balón, Molina recibe y supera la línea y un 1 contra el portero. Y ahora vamos a enseñar un ejercicio que hicimos para intentar trabajar este comportamiento individual. Hay millones, os voy a enseñar este porque es uno de los que encontré. Es un juego de ataque y defensa. Tenemos un 3 para 2, dos centrales, 2-10 o un 8 y un 10 y un 9. El portero va a simular un pase entre líneas y se va a iniciar como una simulación de un ataque central entre 8 y 10 y 9 contra los dos centrales. Después hay una acción secundaria que es como un centro profundo. Y el día que hicimos este ejercicio fue la fase, en un microciclo, en la fase de activación, en un día de estímulos orientado a la velocidad, a 2 días del partido, a -2. Fue en un entrenamiento, parte de entrenamiento grupal, en la parte principal, el primer ejercicio. Vamos a verlo aquí. Y tenemos el 3 para 2. Este delantero va a hacer un desmarque alejándose de marca y este 10 va a buscar un desmarque a espalda del primer central. Produce ahí desmarque alejado, desmarque a espalda, y hay una segunda acción que es una acción secundaria para trabajar en los centros profundos. Vamos a seguir con los comportamientos individuales de agresión. El segundo es perder la marca, que tiene mucha relación con el primero. Uh-huh. Sí, correcto. Estamos trabajando en cómo estructurarlo por edades, pero normalmente de la 15 para abajo, de la 14 para abajo, queremos que se trabaje mucho los comportamientos individuales, y de 15 para arriba se empiecen a tocar comportamientos colectivos también. Pero sí, sí, es similar, es el mismo. No, pues, no tengo ese concepto dentro de este modelo. ¿El trabajo lineal o...? Oh, sí, 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 lo trabajamos. Sí, sí, lo trabajamos, pero si es por líneas está más dentro de comportamientos colectivos.
Sí, tenemos en los comportamientos colectivos, lo estructuramos en tres, tenemos una parte que es la estructura dentro del sistema, como los espacios de los jugadores, tenemos otra parte que son los comportamientos colectivos de las posiciones, que es un poco lo que hemos visto antes de crear superioridades numéricas, superioridades posicionales, y tenemos un tercero que lo llamamos ataque de área o defensa de área. Dentro de ese defensa o ataque de área están los comportamientos de la línea defensiva. Eh, Perder la marca tiene mucha relación con desmarque de ruptura. Los estructuramos en tres. La diferencia con el primero es que se utilizan cuando es mejor utilizarlo cuando la marca te está mirando. Es el principal detalle. Tenemos el vengo voy, que es corto lungo, creo que lo llamáis. Lungo corto y me acerco y me alejo. También una explicación donde cuando es mejor utilizarlo, poseedor tiene espacio, contra rivales de menor velocidad, defensor tiene tendencia a salir de la zona o el rival está en marcaje al hombre. Y lo mismo, si hay espacio, lo que crea, espacio para el desmarque, espacio para el poseedor, espacio para otros, dependiendo de lo que suceda. Aquí tenemos un ejemplo. Va a ser aquí Messi, se va a poner delante del central, lo atrae y le ataca el corto lungo. El lungo corto, cuando es mejor utilizarlo, la diferencia con el otro es cuando el poseedor tiene espacio contra defensores de envergadura porque quieren el contacto, entonces al venir a ellos te van a seguir, y contra defensores que son más veloces. En lugar de atacar la espalda, le atacas entre líneas. Y también contra defensores que tienden a perseguir y contra defensores que están realizando marcaje al hombre. Lo mismo, las situaciones que puede producir el vídeo, creo es el Anta contra el Valencia. Papu va a hacer aquí un lungo corto. Y el último es Marcesco y Malejo, que es un recurso del atacar a espalda y cuando el defensor lo lee, seguir y alejarte al crear espacio o entre línea y defensor o entre defensor y defensor. Lo mismo, las situaciones que crea y un vídeo, está en la final de la Europa League, creo que es de Falcao, va y viene, se acerca y se aleja. Y un vídeo de un ejercicio que utilizamos el año pasado. El año pasado el entrenador era Fernando Arguila, que hace unos años era el entrenador de la primavera del Cesena. Para que se den este tipo de comportamientos es vital que se dé un elemento dentro del ejercicio que es la igualdad numérica, para que el defensor tienda a emparejarse con el atacante y obliga al atacante a tener que moverse para poder recibir el balón. Es un 4 contra 4 más con dos porteros, una línea de 4 más un 11, un 9 y un 7. Es un juego de ataque y defensa. Lo utilizamos un día de que -2 en el periodo de activación del microciclo con los estímulos intentando de velocidad, y el primer ejercicio una parte principal. Y vamos a ver, por ejemplo, este jugador. Aquí tenemos la línea, cómo queda referenciado, y para poder recibir necesita de cierto, del comportamiento individual de perder la marca. Ahora tenemos pasar y mover, que para mí este ejercicio es vital. Creo que el jugador necesita interiorizar y entender
¿Qué crea con este movimiento? Es un comportamiento que se basa en un jugador que está bajo presión, la pasa y en lugar de pararse se mueve hacia adelante. Y aquí tenemos una cosa importante que enseñamos a los jugadores, que es que nosotros, yo creo firmemente que nosotros los entrenadores somos unos invitados en esto y tenemos que hacer al jugador que pregunte, que haga preguntas al juego, porque el juego siempre va a tener la respuesta. Nosotros como entrenador podemos ayudarles a percibir esa respuesta, porque nunca va a haber una situación similar en un partido de fútbol o en un ejercicio. Aquí vamos a ver el Napoli, pasa, mueve, este jugador lo sigue, crea una línea para el segundo, pasa y mueve, hay un desmarca espalda y podría haber acabado en gol. Aquí también a los jugadores le tenemos, y también para los entrenadores, a la hora de la enseñanza, las preguntas y dónde pueden encontrar las posibles respuestas, las posibles cosas que tienen que percibir. Y un ejercicio para ello fue un 2 para 2 con un comodín donde después de dos pases, si se iba a la otra zona, conseguían un punto. Con esto intentamos que cada vez que un jugador pasa, se mueve al espacio, ahí fuera de juego, tiene que controlar la carrera y también ver si hay un jugador ya en profundidad o en la zona, esperar a que vuelva para hacer el contramovimiento. Esto lo hicimos en un doble turno en la fase estimulación, en un día orientado a la fuerza y era una rutina posicional, era un doble turno, esto era un entrenamiento de la tarde. Aquí vemos, el jugador pasa y tarda en mover, jugador vuelve contra movimiento del que pasó y ahora de nuevo contra movimiento del jugador que pasó. Conducir para fijar o para provocar. Sí, correcto. Cuanto más, si estás buscando que, si buscas que haya un emparejamiento, cuanto más corto, más pequeño sea el campo, más corto sea el campo y que esté orientado hacia portería, los jugadores van a estar más cercanos y eso va a producir o va a crear que se produzcan más comportamientos de perder la marca al estar los jugadores más cercanos. Cuando el campo se abre, al tener que cubrir más espacio, los defensores van a tender más, al estar orientado a portería, a cubrir solo las zonas de valor delante de la portería y no se van a enfocar tanto en el jugador atacante. Aquí, aquí estábamos pidiendo en este ejercicio, había varios, porque cuando tú, el juego, yo creo que es imposible de dividir y cuando tú intentas entrenar o enfocarte en un comportamiento, siempre vas a trabajar varios. En este caso, uno de los principales era el pasar y mover, pero se producen otros, como es movimientos colectivos de uno de contramovimiento y también se dan el comportamiento colectivo de creación de triángulos. Conducir para fijar o para traer, que es un atacante con balón, conduce para fijar a un defensor y dejar a otro libre.
las posibles situaciones previas, que está un cambio de orientación o recibes entre líneas, y las preguntas al juego. Aquí vamos a ver un vídeo, vamos a ver a Mandy que provoca o que fija al extremo del Valencia y deja a Emerson solo. Y aquí las preguntas, tengo espacio, conduzco, quién me presiona, según quién me presione, tengo que fijarme en quién queda libre. Y aquí un ejercicio, este fue este año, aquí tenemos, es un rondo posicional, tenemos una línea de 3 centrales y 2 atacantes. Fue un día de recuperación activa, por lo que para bajar intensidad y complejidad creamos 3 zonas. Los defensores solo pueden jugar en esta zona para bajar complejidad e intensidad y complementar también el esfuerzo del día, y fue en un entrenamiento grupal el primer entrenamiento, el primer ejercicio. Después de que se supera, se intenta un pase de precisión a portería pequeña. Aquí vamos a verlo, los 3 centrales, 2, las 3 zonas, provoca, queda libre, y la razón por la que hicimos este ejercicio es por corregir, este día lo utilizamos para corregir ciertos comportamientos individuales que no nos gustan que vimos durante un partido amistoso. Moverse entre líneas es un comportamiento que el jugador tiene que entender, que al mover tiene que reconocer las líneas del oponente, y al moverse entre ellas puede crear una fijación de varios jugadores, en este caso, en estos 4. Si estos jugadores se enfocan, se concentran en el jugador que se mueve entre líneas, este jugador tiene espacio para avanzar. Si este jugador viene a marcarlo, este queda libre. Si este jugador viene a marcarlo, queda libre el espacio a espalda. Si este jugador va a marcarlo, este jugador puede atacar a espalda de este. Y es un comportamiento vital para los jugadores de medio campo, para que requieren de entender el por qué me muevo entre líneas y cómo puedo crear el espacio para otros. Aquí tenemos las preguntas: cómo puedo superar una línea, cómo puedo crear espacio para otros, qué puedo hacer cuando reciba. En este caso es Stefano Sensi. Vamos a ver aquí que se mueve entre estas líneas del Napoli, llevándose a este jugador que se acerca a marcarlo y deja libre al carrilero. Y ahora él ataca la profundidad y el equipo sigue progresando. Ejercicio para que utilizamos para trabajar esto, que a la vez estamos trabajando más comportamientos dentro, es el famoso 4 contra 4 más 3, pero esta vez no posicional, donde pusimos, al hacerlo en el periodo del microciclo de activación, en el día que se buscaba más un estímulo de velocidad, lo pusimos 2 zonas para bajar la intensidad y también la complejidad por estar cerca del partido. Se produce un 2 contra 2 más 2, y aquí se va a producir otro 2 contra 2 más 2 cuando este neutral venga a esta zona. También la razón por poner este elemento, esta regla, estas 2 zonas, es para provocar que los defensores, cuando defiendan, se pongan en 2 líneas bastante claras. Esto fue un ejercicio que utilizamos a la vez que había un grupo estaba trabajando en un juego modificado de balón parado, y estos son los jugadores que quedaban fuera. Si vemos, los 2 defensores, juego entre líneas, creación de pase detrás de las líneas, y se dan muchas cosas como perfilarse, la creación de triángulos. Como digo, el juego es indivisible, lo importante es en qué estamos enfocados en el momento que hacemos el ejercicio, para darle ese feedback al jugador y no darle 5 feedbacks diferentes. Ahora vamos.
Sí, sí, hay comportamientos individuales que son más importantes para ciertos jugadores que otros. Por ejemplo, el desmarque de ruptura son más utilizados con los jugadores de posiciones adelantadas, delanteros y extremos, y jugadores 8 y 10. Y otros comportamientos individuales como el conducir para provocar, los utilizamos más, por ejemplo, con centrales. En la academia intentamos que toquen un poco de todo, pero cuando más se acerca al rendimiento, sí especificamos por posiciones y dividimos según la posición qué comportamiento individual es más importante y tiene que interiorizar más fuertemente. ¿Se entiende? O desmarque de apoyo y ahora son más de mejorar la calidad de posesión, un desmarque hacia balón para crear una línea de pase. Posibles situaciones que el poseedor tiene una presión y necesita una salida y aspectos que tiene que tener en cuenta. En este caso aquí tenemos a Fabián, se mueve hacia balón para crear una línea de pase entre líneas y seguir avanzando. Ejercicio que utilizamos, que a la vez se dio también otro, es un rondo 3 contra 1 en dos zonas, donde cuando un jugador juega dos toques por la superioridad, para ponerle un poco de complejidad, cada vez que el jugador toca balón o pasa balón, para poder volver a tocar balón, tiene que cambiar la zona. Esto fue un ejercicio con jugadores no convocados, no recuerdo si fue el día de partido en la mañana o fue al día siguiente del partido, en la fase 2 del calentamiento. Aquí vamos a ver, toca y mueve y se están produciendo pasar y mover a la vez que se producen desmarques de apoyo. Todos estos comportamientos están muy relacionados con el desmarque de apoyo y son vitales para que el desmarque de apoyo sea el adecuado. Este segundo de juega donde miras, es el jugador necesita analizar qué tiene alrededor y preguntarse a los rivales dónde debería perfilarme, por eso está relacionado con otros comportamientos individuales, si podría girar y qué voy a hacer cuando el balón me llegue. Aquí tengo un vídeo que vi en YouTube y me parece de esta cuenta y me parece que es brutal, donde enseña a Lampard cómo analiza en todo momento dónde están los rivales cerca de su posición o de su espacio en este caso. Para este no puse ejercicio, ahora vamos a ver el perfilarse. Es un comportamiento individual, seguro todos lo conocéis, que es el perfilamiento adecuado del cuerpo para poder seguir progresando. En este caso, yo creo que hay dos, hay uno según la zona de banda o zona interior. En zona de banda creo que debe ser paralelo a la línea para poder siempre tener una visión periférica de todo lo que pasa alrededor y ver portería, ver estas zonas que son las más importantes. Y en zona interior el perfilamiento siempre creo que debería ser que el cuerpo esté abierto hacia la portería, porque al final el fin de todo es llegar a esta zona. Aquí tenemos dos imágenes sobre el fin, es los goles, de dónde fueron las asistencias, que están en claro, y dónde fueron los goles en la primera jornada de la MLS, y al final todo acaba aquí. Por lo tanto, el cuerpo, yo pienso que debe siempre estar abierto hacia el fin, que es el gol. Aquí tenemos la jornada 23 de la liga, y ahora vamos a ver un vídeo de perfilarse en zona interior. Aquí tenemos cuerpo abierto hacia portería y este cuerpo paralelo a línea de Jesús Navas, que le permite ver que el extremo le viene a presionar y puede moverse en contramovimiento a esa presión y salir de la presión del rival. Esto fue un ejercicio, fue un calentamiento de un doble turno, una rutina posicional, donde intentamos trabajar
los perfilamientos, hay dos porterías pequeñas, este es una rueda de pase con una mínima toma de decisión donde este jugador elige una de las dos porterías y el jugador crea una línea de pase a la misma zona donde ese jugador ha tapado la portería para crear una línea de pase diagonal, y en el momento que el balón viaja, el defensor lo acosa y este en dos toques tiene que intentar marcar en la otra portería. Son ejercicios simples del calentamiento, una rutina posicional donde se intenta hacer con una tarea donde se busca crear un comportamiento a corto plazo para después introducir tareas donde podamos, donde el jugador pueda un método más global, donde el jugador pueda interiorizar más y se convierta en un comportamiento a largo plazo. ¿Cuál es la diferencia? Ah, ah, oh, 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 claro. Claro, al estar enseñando al estar compartiendo, hablando de los comportamientos individuales, normalmente todos los ejercicios que vamos a ver o son la segunda parte del calentamiento, es decir, el calentamiento específico, o van a ser el ejercicio el primer ejercicio, la parte principal, pero dentro de un día donde se trabaja más el trabajo por líneas en lugar de lo colectivo. Ya cuando se trabajan, cuando el foco está más en los comportamientos colectivos, ahí sí que se ven ejercicios que son más del trabajo colectivo de todo el grupo. ¿A qué se refiere? ¿Cuánto tiene que controlar la distancia el extremo lateral con su marca? Pero ¿se modifica en qué sentido? Oh, eh, yo, va- José, hola José, ¿me oyes? hola, ¿cómo estás? Sí, No, mi pregunta era relacionada al hecho que cuánto el jugador que está en banda puede o no modificar su orientación corporal, entonces su perfil, porque tú has dicho que tiene que estar siempre de manera tal de tener la raya de la banda a su espalda para ver más campo posible, ¿ok? Pero cuánto modifica este perfil en relación al jugador rival a la distancia que tiene con su jugador rival más cercano. Es decir, si por ejemplo yo soy un extremo, ¿vale? sí, Y entiendo, pongo sí. el lateral a 5 metros o a 10 metros, ¿tú Ujú. crees que su perfil tiene que cambiar o no? Esta era mi Eh, pregunta. Gracias. de- de- no, gracias. Gracias por la pregunta. Es muy buena pregunta. Eso habría que ver la situación del juego, dónde están posicionados los otros, porque, por ejemplo, si es un extremo en el cual el lateral se le está acercando, ahí ya el extremo tendría que pasar a una posición agresiva de atacar espalda, porque el lateral está saliendo de su zona. No sé si respondo a la pregunta. Lo mismo Sí, sí. pasaría con un lateral en el cual si el extremo se me acerca, yo o me lo llevo para darle espacio, eso significa más espacio para el central y ya me empezaría a mover entre líneas, que es un poco como la imagen que vimos antes de que podemos crear el tercer hombre con alguien en medio. Claro, y creo también, se puede añadir, que depende no solo de la distancia que tiene con su par directo, sino también de la zona del campo en donde se encuentra. Porque Totalmente. una cosa es recibir el balón en campo propio y otra cosa es recibirlo en campo rival. Y
además, yo creo que también la intención que tiene el jugador, si que, como has dicho tú, como ahora acabas de decir, si quiere arrastrar el lateral para que sea mi lateral que me doble pueda recibir el pase, o perfilarme para recibir el pase y superarlo. Entonces, Sí. quería solo saber si teníais previsto dar esta información al jugador en base a la situación específica de juego en donde se encuentra. Vale, muchas gracias. No, a ti. No, sí, es así. Como dije antes, no hay una situación similar en un partido de fútbol y ahí es por lo que creo que somos unos invitados que tenemos que hacer al jugador un poco como autónomo y que haga las preguntas al juego, porque al final el que va a jugar es él y nosotros vamos a ver. Y muchas gracias por la pregunta, es muy buena pregunta y ahí es donde el jugador tiene que jugar con los diferentes comportamientos individuales. En este caso, si un lateral se pega a un extremo, sí, ahí ya pasaríamos a una situación de desmarque a espalda. Si es, por ejemplo, a un lateral, pues ahí habría que ver si a lo mejor es alejándose o si a lo mejor es moverse para crear espacio, que es un comportamiento individual que vamos a ver en unos minutos. El uso de pierna alejada, que está muy relacionado con el perfilarse, que es el jugador, cuando tiene un buen perfil, controla con la segunda pierna, que le permite, a la vez que controla apoyo para poder jugar con la siguiente. Aquí tenemos en la misma jugada de Fabián, que controla y controla con pierna alejada y le permite seguir avanzando. Aquí tenemos un ejercicio de juego y de ataque-defensa donde se dan, es posicional, son dos centrales, un portero y un 6. En este caso es el central y tenemos dos atacantes. La parte principal es un 3 para 2 donde estos jugadores intentan jugar con estos entre los maniquís y después se inicia una acción secundaria que es un centro profundo. Aquí, ¿por qué se da el uso de pierna alejada? Porque queremos que el jugador con los jugadores centrales, es uno de los objetivos de la tarea, el comportamiento individual de estos dos estén bien perfilados y que el pase del portero sea hacia adelante para poder batir esta línea. Otro comportamiento individual que estábamos trabajando en este ejercicio es que el 6 se mueva entre líneas, que el central actúe como un 6 para que se lleve a uno de estos dos atacantes y podamos seguir avanzando. Este ejercicio fue un día de estímulos de velocidad, el primer ejercicio de una parte principal, y aquí tenéis a los dos delanteros, el central y central, pierna con uso de pierna alejada, el control con alejada, pasa adelante, control con alejada, este fija a este delantero por lo que le da espacio a este y cuando se produce el pase se produce un momento sin balón, una defensa de un centro profundo. Y el penúltimo es el moverse para crear espacio. Hay dos. Un jugador individual, como jugador, puede moverse para crear espacio al jugador que tiene, al poseedor, al jugador que tiene la pala, que esto es muy común cuando después de que se recupera el balón, o cuando el jugador que tiene la pala tiene tiempo y espacio y esto puede provocar que haya un choque entre jugadores y con el movimiento podamos crear espacio para otro. Para lo que nosotros pensamos es que el jugador individualmente tiene que comprender que al moverse como yo dentro del equipo, si se mueve hacia la banda, puede crear espacio para él o espacio en zonas interiores, que es un poco lo que hablaba del lateral. Si se mueve hacia el balón, está atrayendo su marca, por lo que crea espacio a su espalda, y si se mueve hacia adelante, puede crear espacio para él o puede crear espacio entre líneas para otro. En este caso, vamos a ver un movimiento, un mover para crear espacio hacia balón, un movimiento hacia balón que atrae una marca y permite un juego entre líneas. Esto fue un ejercicio en un doble turno, el calentamiento específico de una rutina posicional donde
una rueda de pase, este jugador hace un desmarque de apoyo, se mueve para crear espacio hacia el balón a otro jugador, y cuando este juega, se produce un apoyo detrás de la línea que se supera y un pase de precisión a portería. Y el último es la preventiva, que es comportamiento individual donde el jugador piensa o reconoce que hemos perdido el balón o que vamos a perder el balón y empieza a pensar en defender las posibles situaciones previas, que es un compañero está en un duelo, balón está en el aire o si una situación de ataque de área, de finalización. El aspecto a tener en cuenta es si tenemos el balón seguro, si estoy cerca, como en este caso, qué rivales son los posibles receptores para que el otro equipo inicie un contraataque y si estoy lejos, qué zonas son más importantes del campo, qué zonas tienen más valor. En este caso, nada mejor que enseñar un vídeo de la factoría Red Bull para hablar de preventivas, donde se va a producir, estos jugadores van a empezar a pensar más en defender y acercarse a los oponentes que están cerca para impedir una posible contra. Un ejercicio que hicimos es un rondo, un 6 para 6 más 4 neutrales. Aquí están los dos porteros. Esto fue en un día orientado al estímulo de fuerza, el calentamiento específico, donde se buscaba por esta superioridad que hay aquí, que estos jugadores reconocieran cuando se pierde el balón para cerrar las correspondientes líneas de pase y que los jugadores cercanos realizaran la presión al balón. Sí, creo que dependiendo del contexto, dependiendo de dónde estén en ese momento, en qué fase del proceso de aprendizaje estén tus jugadores. Si tus jugadores no tienen una percepción de lo que le estás pidiendo, creo que no está mal ir a lo analítico para crear un comportamiento individual a corto plazo. Es decir, si yo lo trabajo un martes analíticamente, si no lo vuelvo a repetir la semana que viene, el jugador no lo ha interiorizado, eso no lo va a hacer. Creo que como introducción se puede realizar, pero en un momento que el jugador está en una fase de aprendizaje avanzada, creo que es mejor lo global para que el jugador pueda interiorizar esos comportamientos más firmemente dentro del cerebro. Eso era todo. Si alguien tiene alguna pregunta o para mí ha sido un placer estar aquí. Si alguno necesita alguna pregunta o quiere o podemos iniciar un debate sobre fútbol, que siempre es bueno aprender.
Gracias. Ale, mi pregunta, más que pregunta, era saber si a nivel, entre comillas, defensivo, tienes conceptos individuales y cómo los trabajas. Si los trabajas de la misma manera, de la misma forma que, porque lo que veo aquí, la mayoría son todos en fase de posesión. En fase de recuperación, ¿cómo estructuras tu trabajo y cuál crees que son los conceptos más importantes individualmente que tienes que transmitir a los jugadores? Una cosa, Alessandro, traduco se per gli altri. Sì, ok, ok. Ho chiesto semplicemente se ci fossero dei concetti individuali difensivi e se li allena nella stessa maniera in cui allena quelli offensivi, se come struttura più o meno il lavoro dall'altra parte del gioco, quindi nell'altra fase. Grazie. Sí, Alberto, es muy buena pregunta. Hoy estaba más enfocado en enseñar solo los comportamientos individuales con balón. Sí que tenemos comportamientos individuales sin balón. Déjame ver si puedo aquí. Aquí tenemos los comportamientos individuales sin balón. Eh, Y básicamente sí, dependiendo de cuál sea el enfoque del objetivo del entrenamiento del día, siempre intentamos enfocarnos, por ejemplo, si vamos a trabajar un día en la fase sin balón, intentar lo único que corregimos al jugador son o comportamientos colectivos con balón o comportamientos individuales perdón, comportamientos colectivos sin balón y comportamientos individuales sin balón. En este caso, yo como segundo entrenador, cuando hacemos una tarea donde están todas las líneas más colectivas, mi objetivo siempre es intentar enfocarme en los comportamientos individuales que se están intentando cubrir en el día. El primer entrenador está más enfocado en los comportamientos colectivos. Sí es verdad que es una ayuda mutua de que a veces él ve algo que yo no he visto y me lo dice, y hay veces que él no ve algo que yo no he visto y se lo digo. Pero básicamente sí, cada uno tiene su presentación, como hemos visto antes. En este caso no he preparado los ejercicios, pero sí, el objetivo un poco de hoy era hablar de una parte del modelo, que son los comportamientos individuales. Los otros también los tenemos desarrollados, pero no quería alargarme, alargarme tanto. Las semanas que tengo son de este año, entonces las tengo en el Drive, las del año pasado, entonces tendría que preguntar. Y déjame abrir un... Abrir aquí. Básicamente, sí. O déjame ver a ver si tengo algo por aquí antiguo. Se puede abrir así. Eh,
Sí, por ejemplo, esto sería una semana tipo. Nosotros tenemos eh, eh, sí, tenemos la fortuna de que siempre tenemos semanas largas. Esto sería una semana que realizamos, no sé si fue el año pasado o este. Tenemos 6 días antes de una competición, de un periodo de un día de competición, y básicamente lo englobamos en después del partido creemos que es mejor darle descanso a los jugadores para que mentalmente se distraigan de todo lo que está relacionado con el fútbol y empezar un lunes con una recuperación activa donde sí que trabajamos en algunos días trabajamos ciertos comportamientos individuales, probablemente esta finalización posicional, pero está más enfocado en recuperar activamente al jugador para pasar un día de estímulos de fuerza, un periodo de estimulación en este caso fue de 3 días, porque probablemente esto fue un periodo precompetitivo, sí, periodo precompetitivo, queríamos hacer un microciclo enfocado a los estímulos de fuerza, por lo que martes estímulo de fuerza, miércoles estímulo de resistencia, jueves estímulo de fuerza. En estos estímulos lo que intentamos es el día de fuerza trabajar como son acciones explosivas, más ataque y defensa de área, y los días, en este caso no se dio, pero los días de resistencia, trabajar más en conceptos defensivos porque el esfuerzo puede llevarte más, el esfuerzo de las líneas moviéndose puede llevarte más a ese esfuerzo de resistencia. En este caso, fue una semana total, solo trabajamos conceptos colectivos con balón, los defensivos solo fueron de defensa de área, y el último día, un día de activación donde se hizo un juego modificado, un rondo juego modificado con balón parado para hacer un poco de activación, darle un estímulo de activación al jugador, de reactividad para el partido, y también crear un poco de descarga de la carga que hemos creado estos días con este doble turno y este doble turno. En este caso, porque estamos en desarrollo, normalmente según la posición, hay comportamientos individuales que son más importantes que otros. Por ejemplo, para un central, como repito, es muy importante el conducir para fijar, la orientación del cuerpo y también el saber moverse para crear espacio para él mismo, para otro. Por ejemplo, si es un jugador que juega de 6, es muy importante que controle los comportamientos individuales sobre calidad de posesión, que es el desmarque de apoyo, la perfilación, el uso de pierna alejada. Por lo tanto, dependiendo de la posición, intentamos ser más específicos con el jugador, y sí es verdad que miramos mucho porque creemos que al final en la competición te va a dar, porque cuando un jugador está dentro de un estímulo competitivo, como es un partido del sábado, es donde se puede realmente ver qué comportamientos el jugador ha interiorizado y qué comportamientos el jugador no ha interiorizado. Por lo tanto, el partido para nosotros un buen feedback para ver dónde tiene déficit un jugador y dónde tiene un déficit otro jugador.
El año pasado estaba más enfocado en, se reclutaron jugadores de fuera. Este año está totalmente concentrado con la llegada de Óscar y de Marcelo, está totalmente enfocado en los jugadores de la academia. Tenemos ciertos jugadores de fuera que son americanos que jugaban fuera del país, son jóvenes americanos que jugaban en Sudamérica, pero la base del equipo es totalmente jugadores provenientes de la academia o jugadores que estaban anteriormente en la academia y fueron a college. Tenemos la estructuración de los contenidos, es sí, lo actuamos así. Intentamos que cuanto más jóvenes sean, trabajen los comportamientos individuales. Uno de los challenges, de los desafíos que tenemos es que nosotros por los cambios en los últimos años, empezamos a tener los jugadores, solo tenemos de la 14, sub 14 hasta sub 19 y después viene OCB. Entonces, cuando los jugadores nos llegan con 14 años. Creemos que si, y estamos intentando en un futuro para ampliar, y porque creemos que cuando más jóvenes se tiene al jugador, las ventanas de oportunidad para el aprendizaje están más abiertas y podríamos desarrollar más fácilmente los comportamientos que queremos en nuestros jugadores. Sí, normalmente cuando hacemos las rutinas posicionales son por posiciones. Eh, a veces trabajamos los tipos de centros, tenemos a los extremos y tenemos a los laterales. Trabajamos en ejercicios de perfilamiento y de uso de pierna alejada. Llamamos a los 6, llamamos a los jugadores que juegan por dentro. Dependiendo de lo que trabajemos ese día, en la rutina posicional, tenemos unos jugadores de unas posiciones o tenemos jugadores de otras. ¿A qué te refieres? De, Sí, sí, también hacemos rutinas posicionales donde cogemos ciertas relaciones que se dan en el campo. Por ejemplo, puede ser la relación entre central, lateral y extremo en un 4-3-3. Los cogemos para trabajar ciertos movimientos que queremos lograr. Empezamos introduciendo una forma analítica, pero poco a poco vamos subiendo la complejidad hasta un método totalmente global. Sí, Sí, eso es una de las grandes discusiones que estamos teniendo en la academia. Normalmente, una de las posiciones que el fútbol americano crea buenos jugadores es el portero. Y que es una de las grandes discusiones y tenemos entrenadores de portero en el primer equipo, en el segundo equipo y en la academia, y ellos son los que desarrollan el método de entrenamiento para los porteros, pero siempre dentro del marco que tiene el equipo. Una de las grandes discusiones que estamos introduciendo un poco más es introducir al portero dentro más de los entrenamientos grupales, tenerlos
con los equipos más tiempo porque creemos que en un futuro, el futuro el portero del futuro es un jugador más cuando el equipo está en fase con balón. Los, los comportamientos, los comportamientos colectivos, porque está muy unido el primer equipo con el segundo y la academia. Los comportamientos colectivos, por ejemplo, del primer equipo y el segundo, son los mismos, son muy similares. La estructuración de los comportamientos individuales eh, pueden ser diferentes, pero básicamente puede ser por una... se llaman diferentes, pero al final son muy similares. Eh, Creo que el nivel de la MLS está creciendo rápidamente. Hay muchos jugadores que probablemente se va a convertir en la mejor liga de Sudamérica y América, porque el nivel competitivo, las finanzas que tienen les permite coger jugadores de River Plate, jugadores de Boca. Hay jugadores internacionales muy buenos, el nivel del jugador americano está creciendo y en el momento que los jugadores jóvenes en 5 o 6 años den el salto a la MLS, creo que el nivel de ese jugador americano va a crecer y la liga va a crecer en su globalidad. Uno de los objetivos que tiene que está muy presente aquí en Estados Unidos es el Mundial de 2026, donde es como el punto donde el país quiere finalizar su crecimiento de expansión en el mundo del fútbol. No, 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 era solo... No, 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 si tiene que ir él, no, si no, no, no. Albert, Ah, si es de fútbol, tengo tiempo. eh, Oh, bien, no, bien. tenía una curiosidad, una pregunta. A nivel de planificación, hablo, por ejemplo, dentro de una sesión de entrenamiento, son dos preguntas, dentro de una sesión de entrenamiento, ¿cómo estructuras las tareas? Es decir, si vas de una progresión más sencilla hasta una más compleja. Por ejemplo, nosotros en el Barça utilizamos esta. Empezamos siempre desde tareas más sencillas hasta llegar a tareas más complejas al final del entrenamiento, entonces juegos más grandes con más número de jugadores. Y la segunda es, a nivel de planificación de un microciclo, priorizas un concepto de lo que tú nos has enseñado hoy, un concepto a microciclo, o trabajas y practicas más conceptos a lo largo del microciclo durante las sesiones. Dame un segundo que traduce. Sí.
Perfetto, perfetto. La primera pregunta, sí, seguimos una progresión, es un poco, cogemos un poco de todas las metodologías y hay una cosa de, por ejemplo, de, de la periodización táctica que habla de la progresión compleja y yo creo que es algo que se tiene que respetar porque es como cuando al final yo creo que somos profesores pero en calzonas y en uniforme y con un silbato. Y cuando un niño va al colegio no se empieza por la multiplicación, se le empieza por la suma, por la complejidad que tiene la multiplicación respecto a la suma. Pienso lo mismo con el fútbol, creo que hay que empezar desde ejercicios que donde la complejidad es baja para poco a poco subir esa complejidad como una fase de introducción para después ir a una fase donde se buscan más la memorización a corto plazo para una fase donde se busca más la interiorización. Y la segunda parte, que es sobre el microciclo, estar en el umbral entre desarrollo y rendimiento, como es un filial, un segundo equipo. Miramos los comportamientos colectivos que queremos, que no hemos visto, que no nos han gustado durante la competición o que tenemos que cubrir según el plan que tenemos para después desarrollar los principios individuales que se necesitan para complementar esto. No usamos un solo principio para toda una semana porque estamos con jugadores que tienen una edad entre 16 hasta 23 años, por lo que dependiendo del día se cambia el tipo de comportamiento individual o el comportamiento individual o colectivo que estamos trabajando en ese día. Y esto creo que también es en relación al rival que vais a enfrentar el domingo, lo que sea. Es decir, yo trabajo principios de juego individuales o colectivos sabiendo y analizando el rival que voy a enfrentar. Entonces vosotros lo hacéis también en perspectiva del siguiente partido, no solo en perspectiva de una mejoría del vuestro juego, sino también del partido que vais a jugar. ¿O me equivoco? Sí, siempre tenemos en mente el rival que vamos a jugar. En este caso, como no nos dio tiempo este año a entrar dentro del periodo competitivo, estuvimos siempre en precompetitivo, estuvimos más enfocados en el desarrollo de nuestra idea, de nuestros comportamientos, que en la de los rivales y también para ver si podíamos empujar ciertos jugadores al primer equipo, pero una vez que se entra en el periodo competitivo, donde entran los microciclos competitivos, ahí es donde también entra el estímulo intentamos crear en los entrenamientos, el estímulo que el jugador va a tener en la competición del fin de semana. Perfecto. Muchas gracias. No, gracias. A Benevento. Ok, perfecto. No, gracias a ti.